Muy buenos días. La lectura está en dos porciones, pero las dos están en Primera de Corintios. La primera de Corintios 15, versículos 57 y 58, y a continuación Primera de Corintios 16, capítulos 22 al 24. Y Primera de Corintios 15, verso 57 dice lo siguiente: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Muchas gracias. Buenos días. Nadie se puede dormir, ¿ok? Sé que de repente el cambio de horario, pero estoy feliz, como siempre, de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en estos textos que ha leído mi querido hermano. Vamos a tratar de que al calor de la palabra no sintamos el frío. Afuera quedó la garuga y ahora estamos para escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo que hasta hace poco, nosotros años atrás, firmábamos las cartas. Antes de poner nuestra firma algo poníamos. El fundador de Palabra de Vida Internacional, él siempre firmaba así: del lado de la victoria, Jack Wilson. Cuando yo firmaba mis cartas, yo ponía con amor en Cristo, Alberto Di. Y si ustedes observan el pasaje que nosotros hemos leído, este breve pasaje, el apóstol Pablo, después de describir a esta iglesia, de una iglesia que él fundó en el año 57, le escribe esta carta desde Éfeso, dándole varias instrucciones. Pero nos llama poderosamente la atención que a esta iglesia él apuntó para describir la importancia de crecer. En esta iglesia él describió la importancia de los dones espirituales. En esta carta él describe como nunca lo que es el amor y lo que no es, en capítulo 13. Pero cuando llega al capítulo 15, él abre el panorama de lo que es el Evangelio y define el Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo ese capítulo lo va describiendo la importancia del poder de la resurrección de Cristo, que si Cristo no hubiese resucitado, como más en otro pasaje dice, vana sería nuestra fe. Pero él termina y dice: en Cristo somos más que victoriosos. Y por eso, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador en esta mañana, yo quiero que, sin lugar a dudas, no pierdas de vista esto, que estamos del lado de la victoria, no como dicen por allí, ¿no es cierto?, otras, ¿cómo se llama?, filmaciones y películas. Dice, están del lado de las fuerzas, están del lado del cielo, nosotros estamos del lado de la victoria. Y en esa victoria, el apóstol Pablo también termina esta carta diciendo que en realidad el amor de Cristo es el que nos envuelve. Y por eso también nos reunimos hoy aquí. Ese amor que nos alcanzó, ese amor al cual un día nosotros le dijimos al Señor: ven a mi vida y sálvame, Señor Jesucristo. Y allí comenzó nuestra vida en Cristo Jesús. Mientras el apóstol iba describiendo todo esto, él se da cuenta que antes de terminar esta primer carta, yo quisiera que envolvamos lo que voy a hablar con una frase que es Maranata: el Señor viene. Alguien dijo que los cristianos nos movemos entre dos frases. Génesis revela Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero también nos movemos con Maranata. El Señor viene. Y ambas
no dejan de motivar nuestra vida como hijos de Dios. Cada vez que recordamos y miramos hacia atrás, Ebenezer. Pero si miramos hacia adelante, Maranata, el Señor viene. No hay cosa que nos debe motivar más a nosotros como hijos de Dios que en cualquier momento el Señor va a venir a buscarnos. Y yo sé que si hay alguien aquí que está lleno de problemas, va a decir, amén, hermano Alberto, qué bueno que nos viene a buscar, me salvo de todo. Me salvo de mis deudas, me salvo de los problemas que tengo. Pero está el otro que se alienta y dice, como decía el pastor hoy, no hay mucho tiempo que perder. Tenemos que ser conscientes que estamos cerca de la venida del Señor. Lo notable es esto. Pablo describe la venida del Señor en el siglo I, como si el Señor fuera a venir luego. Pero estamos en el siglo XXI. Las profecías ya se han cumplido y estamos todos esperando que el Señor venga. 4 cosas que quiero compartir con ustedes en este breve pasaje que el apóstol Pablo quería estar seguro que esta iglesia iba a ser triunfadora si caminaba en estas 4 cosas. Y vamos a decir así: firmeza en la palabra de Dios, constancia en tu andar en Cristo, creciendo y sirviendo al Señor. Si mantenemos la firmeza, constancia, creciendo y sirviendo. Cuando hablaba el apóstol Pablo de firmeza en la palabra, parecía que el pastor supiese de mi mensaje mientras él oraba, ¿no? La importancia de la palabra, que seguimos predicando la palabra. Él hablaba y le hablaba a Timoteo en capítulo 1, versos 12 al 14, y le decía a Timoteo, no dejes de predicar la palabra, pero te quiero decir algo. Yo sé en quién he creído. Y eso nos habla a nosotros de convicción. No solamente Pablo lo creía, lo predicaba y lo vivía. Y eso es lo que debe ser cada vida de un cristiano. Debe tener su firmeza en este libro. Debe realmente predicar este libro. Y debe realmente cumplir lo que este libro dice y te pide. Cuando la convicción era tan grande que él a sus colaboradores, como Tito, en Tito 2:2, él llegó a decirles también, no te olvides de predicar la sana doctrina. Porque en aquellos tiempos, siglo I, ya había falsos profetas, ya había diferentes filosofías, no es nada diferente a lo que vivimos hoy. Y le decía, procura concentrarte en la palabra de Dios, la sana doctrina. Desde chico, yo conocí a Cristo a los 8 años, siempre escuchaba a los predicadores, la sana doctrina, no te olvides de la sana doctrina. Y yo cuando era chico dije, debe haber alguna doctrina enferma, porque hay una que es sana y obviamente entendemos, hay una que no es sana. Predica la sana doctrina. Ahora, ¿por qué es importante la sana doctrina? Rápido, hay muchos beneficios, pero te quiero mencionar solo 3 que si los recuerdas y los practicas en nuestra vida, no va a ser igual tu vida. En primer lugar, la sana doctrina preserva puro el mensaje del Evangelio. No tenemos otro mensaje. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo entregó su vida y todo aquel que reconoce que es pecador y que Cristo murió por él y reconoce que Cristo resucitó y pone su fe en él y se arrepiente de sus pecados, es salvo. Y si usted lo ha hecho, una bendición tremenda, usted también puede decir esta mañana, Maranata, el Señor viene y viene por mí. Y nosotros podemos decir que esto está preservando puramente el mensaje del Evangelio. No es porque yo nací en un hogar cristiano, no es por mis buenas obras, no es porque yo soy mejor que otros, no es. Es simplemente por la gracia de Dios y por eso
Pablo al comienzo de ese capítulo 15 da la definición del Evangelio, para que no quepa duda que estamos predicando el mismo mensaje. A través de los siglos, esto no ha cambiado, amigos. Esto no ha cambiado. Y también nos guía la sana doctrina. Quiere decir que la palabra de Dios es la guía para el comportamiento cristiano. Mi comportamiento está basado en la palabra de Dios. No solamente está preservando el Evangelio que sea puro, sino que también nos guía. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer como cristiano? Pero también termina y dice, te protege de las falsas enseñanzas. Cada vez que tú escuches una filosofía, fíltrala con la palabra de Dios. Cada vez que allí en aquellos días estos falsos maestros, estos falsos profetas, y decía el apóstol Pablo, prediquen la sana doctrina, lo que hemos aprendido. Yo sé en quién he creído, lo predico y lo practico. Lo predico y lo practico. Es interesante por qué hago énfasis. Porque la verdad sea dicha en el mundo y ahí afuera. La gente ya está cansada de escuchar a alguien que predica y no practica. La gente ya no cree y dice, bueno, será. ¿Cómo será? La otra vez yo había ido al médico y no sé en qué momento el hombre dice, bueno, pero casi nadie. Y yo le digo, no, usted dígame, yo lo voy a practicar. Bueno, pero... Entonces, la gente tiene el concepto que uno realmente es algo, pero no es algo. O sea, tú dices algo, pero tú vives otra cosa. Por ahí está, dice la palabra de Dios, que es el ancla firme de nuestra alma. Por eso le dice el apóstol Pablo, tu firmeza tiene que estar en la palabra de Dios. Predícalo, vívelo, con convicción, convicción. Allí podemos decir, tenemos la palabra profética más segura. A propósito, quiero hacer alusión a esto. En el Antiguo Testamento más de 200 veces menciona que Cristo iba a venir al mundo y nacer en Belén, y también iba a describir su muerte y todo lo que nosotros hablamos en el tiempo de Navidad. Y lo hizo. Pero después en el Nuevo Testamento hay 300 o más citas que dicen, el Señor volverá. Quiere decir que Él va a volver y hoy más que nunca debemos estar firmes en la palabra. Gracias a Dios, afuera el cartel dice Iglesia Bíblica. Bíblica. Acá no enseñamos otra cosa, no predicamos otra cosa que no sea la Biblia, la palabra de Dios. Es una palabra poderosa. Aún nos podríamos callar todos los que enseñamos y predicamos y la palabra hablará. Es poderosa. Hay personas que han conocido a Cristo solo leyendo la Biblia. Es el libro poderoso, vivo, eficaz. Es la palabra inspirada por Dios. Y no te preocupes, Salmo 119, verso 89 dice que hay una copia de esta palabra en los cielos. Auténtica palabra de Dios. Por eso vamos allí y queremos estar firmes en la palabra. Yo era chico, no les voy a cantar, pero les voy a decir la estrofa de la canción. Y nos decía el pastor, a ver los niños canten con todo el pulmón cuando llegue el coro. Y que obviamente como los niños nos entusiasmábamos y todo. Una de las frases de este coro, de este himno, decía, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Es la inefable voz del Espíritu de Dios. Pero el coro decía, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, porque de Dios es el regalo. Eso lo que tienes en tus manos es el regalo de Dios. Estad firmes en la palabra. Esta palabra te debe acompañar al trabajo, a donde quiera que vayas. Ten la palabra de Dios.
es lo más, yo digo, ¿no es cierto?, extraordinario que podemos tener, este libro poderoso. Pero en segundo lugar, le dice el apóstol Pablo allí a la iglesia en Corinto, sean constantes en su andar cristiano. Evidentemente que ellos vivían momentos en los cuales muchos de estos cristianos no eran constantes. Voy a la iglesia si quiero, mañana vengo, voy a discipular, no discipulo, no le hablo a nadie, y voy para arriba y voy para abajo, y voy para arriba y voy para abajo. Y nos pasa, porque somos humanos, porque todavía no tienes alas, ni vuelas, ni eres divino. No eres ángel todavía. Entonces nos pasa. Y Pablo le dice a estos cristianos, sean constantes en su andar. Si hay alguien que habló del andar cristiano es el apóstol Pablo. Y si quieres aprender más sobre el andar cristiano, métete, sumérgete allí en la carta del apóstol a los de Éfeso. Allí en Efesios, el apóstol, especialmente en el capítulo 4, él va describiendo la importancia del andar cristiano. Amigos, cuando yo les digo andar, es que hoy vinimos a la iglesia domingo. Yo ando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo, cada día. Desde que recibí a Cristo debo andar como Cristo me pide. Debo seguir, como dice ese himno, las pisadas del Maestro. Debo andar en la luz. Pablo describe allí y dice en el 4, cuando ustedes tengan tiempo al llegar a casa, lee del verso 17 al verso 32 y vas a ver allí lo que significa andar cristiano. Porque Pablo le dice, bueno, perfecto, ahora no andes más en la vanidad de tu mente. Porque esa vanidad de tu mente era una mente entenebrecida, era una mente apartada de Dios. Ahora debes andar como un hijo de Dios. Debes andar en amor. Debes andar en la luz. Pero algo que me llama poderosamente durante todo ese capítulo, él va demostrando que es una nueva vida. Ahora el hombre viejo, el viejo Alberto pasó. Ahora tienes que andar con el nuevo Alberto. El nuevo Alberto creado según Dios. El que tiene para que tú camines cada día conforme a la imagen de Él. Sigue a Cristo. Allí podemos ver que el apóstol no solamente, él decía que quería que los cristianos sean constantes, él dice, anda constante en esta nueva vida. Hay un texto que muchos de nosotros conocemos, pero he reparado tanto en la última frase de este texto que es efectivo para el punto que estamos viendo. Le dijo David en aquel Salmo 139 donde describe que el Señor conoce y te conoce mejor que tu mamá, porque siempre decimos, la que más me conoce es mi mamá. No, mejor que tu mamá, te conoce el Señor. Y dice, conoce tu levantar, tu acostarte, conoce cada parte de tu vida, te conoce desde que estabas allí en el vientre de tu madre, conoce todo. Y David, al terminar ese capítulo, le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame o pésame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y aquí está la frase, y guíame en el camino eterno. Graba eso. El camino eterno. No es guíame hoy nada más. Lo que David le estaba pidiendo, y para nosotros el camino comenzó el día que recibí a Cristo. Y el camino terminará el día que Él me llame a la patria celestial, como hablaba el pastor de nuestro querido pastor Hamilton. O el día que Maranata sonará la trompeta y nos vamos a tener una reunión maravillosa en el aire con el Señor. Vendrá a buscarnos. Hasta aquel día es mi camino eterno. Es lo que yo camino cada día. Si yo camino en la luz, si yo camino en santidad, si yo no dejo que la mentira, ahí el apóstol Pablo empieza a hacer comparaciones en el 4 del 17 al 32, y dice, esto hacías antes, mentías, ya no mientas más. Esto hacías antes, te enojabas por todo.
¿No es cierto? Aparece la canción, te enojas por todo. Te enojabas por todo. Ahora no, quítense el enojo. Decía el apóstol Pablo. Por otro lado, él mencionaba y dice, bueno, ahora quítense de ustedes toda malicia, todo engaño, toda parte que ustedes no perdonan. Y sean perdonadores como Cristo te perdonó a ti. Así termina el verso 32. Y así debes vivir. Con un corazón misericordioso y perdonador. ¿De qué vale que hables tanto del Señor si no perdonas quizás a un ser querido que tú tienes o lo tienes en una lista negra que ni hablas? Los cristianos somos llamados siempre a ser puentes y en este caso, en mi constancia, en mi andar cristiano. En la iglesia que yo crecí no solamente cantábamos, también cuando llegaba el tiempo de bautismo, igual que aquí, cantábamos un himno y cada estrofa iba dando, ¿no es cierto?, la pauta entre el que se iba a bautizar, el pastor luego confirmaba su fe, y cantábamos una estrofa y el coro de este himno. Y la verdad, hermanos, mientras preparaba el mensaje, qué realidad tan grande. Uno cantaba desde hace años y hay que vivirla. Decía, al mundo yo renuncio, sus pompas vanas son. Y ahora al cielo aspiro de todo corazón. Pero la oración era el coro. Dice, Señor, que tú me ayudes, tu nombre a exalzar. Y en novedad de vida, mi vida nueva en Cristo, continuamente andar. Y si te pudiera repetir, te diría, Señor, que tú me ayudes, tu nombre a exalzar, y en constante vida nueva, continuamente andar. Eso es lo que Dios quiere. Que cada día en tu vida sea una constante para el Señor. Y sabe el Señor que puede contar contigo. Y sabe el Señor que has entendido. No solamente la firmeza, yo sé, hermano Alberto, en quien he creído. Cuando viene cualquier charlatán, no me va a mover de lo que yo creo. Segundo, yo sé a quién sigo. Yo estoy siguiendo las pisadas del Señor cada día. Mi andar cristiano. No puede ser que seamos cristianos aquí y no cristianos el lunes, el martes, el miércoles. Tu andar. Que otros vean que tú eres diferente. Que otros digan, pero este hombre no es como, o esta mujer no es como otra mujer. Hay algo en ella que brilla y que es diferente. Y es tu andar en Cristo. El apóstol avanza y dice, pero debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es un crecimiento, quiero que tú sepas esto, creciendo espiritual. Yo sé que ustedes han estado hablando de crecimiento, hablando con Jorge el otro día, me comentaba, y también yo estuve en la primera lección cuando ustedes hablaron de Job, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job andaba cada día con el Señor, ¿no es cierto? Oraba cada día por sus hijos y demás, y sabemos la vida de Job. Pero también puedo decirte cuán importante es el crecimiento. Desde la primera iglesia primitiva que uno veía cuando conocían a Cristo, cómo el crecimiento en Cristo iba logrando cosas en ellos. Dice, y perseveraban unánimes en el templo, en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Y la palabra se iba expandiendo y la obra iba creciendo a tal punto que fueron testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta nuestros días. La obra de Dios. Una cosa puedo decirles, que cuando crecemos dejamos de vernos a nosotros mismos y empezamos a ver las necesidades de otros. Parte del crecimiento cristiano es cuando yo no solamente quiero yo solo vivir el Evangelio, quiero que otros conozcan a Cristo.
Parte del crecimiento es saber de que me debo a mis queridos hermanos, porque en esta comunión entrañable ya no pienso solo en mí, yo oro por otros hermanos, como decía el pastor en esa página, ¿no es cierto?, que pueden ver las fotos, orar los unos por los otros. Yo oro por mis hermanos, yo amo a mis hermanos, yo aliento a mis hermanos. Yo puedo decir que muchas veces me toca exhortar a mis hermanos, otras veces me toca sobrellevar las cargas de mis hermanos, porque hay un crecimiento que no solamente está basado en la firmeza en la palabra, sino también en tu constancia en el andar. Y cuando eres constante, llegas por tus hermanos, vas a brindarte totalmente. Como dije, ya dejo de pensar en mí, ahora pienso en que el Señor me puede utilizar y veo a otros, veo otras necesidades y me brindo a ellas. Y por eso es parte del crecimiento. Yo puedo decirte así. En el primer punto, cuando hablaba yo de ser firmes en la sana doctrina y la palabra, y en este punto que te hablo la importancia de lo que es cuando se juntan los cristianos, cuando estamos en esta red todos unidos y podemos decir estamos o queremos ser parte del ejército de Dios, hay una cosa que no puedo dejar de decirte y que oró el pastor. El diablo odia no solo a los cristianos, a la iglesia. Y él a través de los siglos ha tratado de borrar del mapa a la iglesia, ha tratado de borrar del mapa este bendito libro, la Biblia. Porque dijo, si yo les saco la Biblia, no tienen allí la firmeza. Porque si yo les saco la iglesia, ya no están en el plan de Dios. A propósito, en estos días que hay tantas redes y hay tanta basura en contra de la iglesia, y la iglesia es algo inventado por los hombres, y la cosa es esto, y la cosa es el otro. Escucha esto. El Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, le dijo el Señor, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te hago una pregunta. Siglo XXI. ¿Tenemos con nosotros la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se cumplió. Estamos en la iglesia bíblica Las Condes, siglo XXI. ¿Estamos en la iglesia? Tiempos de Inquisición, tiempos de cruzada, han tratado, pero la iglesia es del Señor. No es aquí del señor Sergio Chileski, es del Señor. ¡No pueden! El Señor, una vez más, preservó a los cristianos a través de las épocas y hoy transmitimos el mismo mensaje, enseñamos la palabra. Queremos andar como Cristo nos pide, pero queremos crecer. ¿Por qué crecer? Porque siempre la vida cristiana es ir por más, no por menos. La vida cristiana no es envejecer en Cristo, es crecer en Cristo. La vida cristiana me lleva a poder abrir mi vida para poder disfrutar y ser de bendición a otros. Un gran hombre de Dios dijo, la iglesia no es una casa de reposo de los santos. La iglesia es una estación de rescate y servicio. ¡Wow! Dejémoslo de reposo si nos mandan a una casa de reposo, pero acá queremos ser de rescate. Que muchos puedan conocer al Señor a través de cada alma que está aquí y que también podamos estar al servicio, de servicio. La parte de servicio la dejo para el final, pero hay una gran realidad. Alguien dice esta mañana, hermano Alberto, ¿hasta dónde vamos a crecer? Bueno, la respuesta te la da el Señor y su palabra.
hasta que todos lleguemos, ¿ok?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no te preocupes, te falta mucho todavía por crecer, ¿ok? Sigue adelante. El título se llama Sigue adelante. Sigue adelante con firmeza en la palabra. Sigue adelante constante en tu andar con el Señor. Sigue adelante también en tu crecimiento. Dios te dará mucho fruto. Serás de bendición a muchas vidas. Aún te quiero decir algo. Alguna vez, y yo creo que muchos de ustedes, se han encontrado con alguien después de muchos años y quizás te dijo: hermano, usted no sabe la bendición que usted fue para mi vida. Y tú no tenías, ya obviamente tu mente no puede almacenar todo eso. Y uno dice: wow, eso lo pudiste ver en esta tierra, pero imagínate el día que lleguemos al cielo y alguien te diga: gracias porque debido a tu testimonio yo estoy acá. Gracias porque debido a tu vida marcó mi vida y busqué a Dios. Gracias por tal o cual cosa que tú hiciste. Realmente marcó nuestras vidas. Debemos crecer. Yo creo, hermanos, que sin lugar a dudas, como dije antes, no te preocupes. ¿En qué te vas a dar cuenta que estás creciendo? En la medida que piensas menos en ti y más en los demás. Y eso es una característica que te va a sorprender, pero también que alienta y anima. Crecimiento. El apóstol Pablo quería que esta iglesia siga creciendo individualmente y obviamente, eso no te preocupes, como ya lo he visto, se va a llenar y llenar y llenar, porque cada cristiano está siendo de los que dice: yo sé en quién he creído, yo lo creo, lo predico y lo vivo. Yo lo creo, también lo predico y lo vivo. Yo ando con Cristo cada día. Yo quiero crecer en el Señor. Y terminamos pensando en el servicio. Servir. Sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que grabes esa frasecita y la vamos a unir a otro texto para luego describir lo que quiero mostrar. El otro texto nos dice allí en Colosenses, ¿no es cierto?, el Señor, Colosenses 3, 23 y 24, que lo sabemos algunos de memoria. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque a Cristo, el Señor, servís. Tú no sirves al pastor aquí, a tus líderes. A Cristo, el Señor, servís. Y si yo uno que a Cristo sirvo, luego me dice el Señor: y todo lo que hagas no es en vano, porque un día te voy a recompensar. Y no importa que los hombres no reconozcan lo que hiciste. Y no importa que hombres y mujeres no hayan visto lo que tú hiciste o no te hayan dado las gracias. No te preocupes. Un día, cuando cada uno dé cuenta de sí, el Señor te dirá: bien o mal siervo, conforme a tu servicio. Pero de Él dice: yo te daré la recompensa de la herencia. Si yo pienso en la firmeza en la palabra, de mi constante andar cada día en nueva vida, yo soy una nueva persona desde que conocí a Cristo. Vivo y practico una nueva vida. Si yo estoy creciendo en el Señor, obviamente que va a fluir el servir al Señor. Y puedo decirte así, yo lo anoté aquí en pequeños párrafos. Cada vez que tú entregas tu testimonio, no es en vano. No importa que te escuchen, parece que no te escuchan, que se burlen, que se jacten, no es en vano. Cada vez que tú prediques, no es en vano.
Cada vez que se te pida hacer algo aquí en la iglesia, si lo haces de corazón para el Señor, no es en vano. No es en vano cuando te ofreces para cualquier instancia, pastor, cuente conmigo. No va a ser en vano. Dios te va a utilizar. Cada vez que tú visites a alguien, nadie lo ha visto, pero tú fuiste a la casa de esa persona, el Espíritu Santo te inquietó y fuiste a visitarla. No es en vano. No es en vano cuando haces misiones o estás apoyando la obra misionera. No es en vano cuando apoyes financieramente aún la obra aquí. Dios lo ve todo, porque a Cristo el Señor servís. No puedo terminar sin contarte esta historia real que resume todo lo que en estos breves minutos he tratado de compartir con ustedes. Esto sucedió en el siglo pasado. ¿Se acuerdan que estaban esas casetas de teléfono? Un hombre está dentro tratando de hablar, otro está afuera, la puerta semiabierta, y el que está hablando llama, dice, ¿aló? Hablo con la señora Rivera. Se ve que del otro lado le dijeron, sí, con ella habla. Señora Rivera, la estoy llamando, usted necesita un chofer. Se ve que del otro lado le dijeron, no, gracias. Pero señora Rivera, ¿usted está conforme con el chofer que tiene? Y se ve que del otro lado dijeron, sí, bastante bien. Señora Rivera, no la molesto más, que tenga una buena tarde. Y colgó. Sale de la cabina y el hombre que estaba ahí inevitablemente escuchó. Y le dice a mi amigo, cómo lo siento que no conseguiste ese trabajo. Dice, oh no, yo no estoy buscando trabajo. Yo estaba hablando con mi patrona y le estaba preguntando si estaba conforme con mi servicio. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con el Señor y le dijiste, Señor, ¿estás conforme con mi firmeza en la palabra, con mi constante andar cada día, con mi crecimiento, con mi servicio? ¿Estás conforme? Hermanos, Maranata, el Señor viene. Y estamos a tiempo de corregir lo que haya que corregir para brindarle lo mejor al Maestro en estos días que nos queden hasta su venida. Todavía estamos a tiempo. Seamos honestos con el Señor y lo que haya que confesar. Y Dios te utilizará poderosamente. Créeme, tenemos un Dios de 1000 oportunidades y Él te la dará. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, yo quiero darte un minutito para que tú le hagas esa pregunta al Señor. Sé que la mayoría de nosotros sabe en su fuero interno cómo está andando, hasta qué punto está brindando un servicio al Señor, hasta qué punto está creciendo, hasta qué punto podemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y lo predico, lo vivo. Querido Padre Celestial, perdónanos porque muchas veces no hacemos lo que realmente esperas que hagamos. Pero yo te pido para que el Espíritu Santo tuyo, que produce el querer como el hacer en nuestras vidas, nos mueva a la luz de tu venida, para que lo que tenemos que hacer en firmeza, constancia, crecimiento y servicio, no nos demoremos más, lo hagamos ahora, porque sabemos que tú vienes pronto. Danos esta oportunidad, Señor,
de honrarte y glorificarte como solo tú te mereces en este último tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, siempre yo digo como el himno, firme y adelante, pero quiero decirte, sigamos adelante con el Señor.